Bueno, vamos ahora a plantear el problema número 22 de la guía de MSU. Te dejo acá el enunciado, por favor léelo detenidamente, poné pausa, así podemos hacerlo juntos. Bueno, espero que lo hayas leído. Acá te puse los datos que fui extrayendo del enunciado. Te dicen datos sobre la rueda A, te dice la radio y la frecuencia, ¿sí? La frecuencia te la dan en RPM y yo ya la pasé a Hertz, ya es algo que practicamos bastante. Chequealo por las dudas. Y de la rueda B solamente me dieron el radio de la rueda B, ¿sí? Acá tenés dos ruedas dentadas que están comunicadas por medio de una cadena, ¿sí? Como dice el enunciado, este mecanismo es similar al que puede observarse en una bicicleta. Bueno, entonces, mira primero los radios, ¿sí? Los radios, fíjate que cumplen esta relación. Fíjate que el radio de la rueda B es 9 centímetros y el de la rueda A es de 3 centímetros. O sea que una es el triple de la otra. ¿Estás de acuerdo con esta relación entonces? No es importante para resolver el ejercicio, pero me gustaría resolverlo sin tantos números, ¿sí? Las cuentas te las voy a dejar a vos. Me gustaría que trabajemos en este ejercicio con relaciones, porque muchas veces no te vamos a dar números, te vamos a decir que el radio de una rueda va a ser el cuádruple de la otra y la frecuencia va a ser la mitad. Entonces estaría bueno que sepas manejarte sin tanto número, ¿sí? Entonces, vamos a ver si podemos aprovechar este ejercicio. El ítem A me pide calcular el módulo de la velocidad en cada punto que está marcado acá, el punto X, el punto Y y el punto Z. ¿Sí? Bueno, fíjate que si las ruedas están comunicadas por medio de una cadena inextensible, todos los puntos tienen que estar a igual velocidad. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque si pasara lo contrario, si este punto se mueve más rápido que el de Y, la cadena como que se contrae o se estira, por ejemplo. ¿Está bien? Y no es algo que suceda en una bicicleta. Por lo tanto, las velocidades en X, en Y y en Z tienen que ser iguales. ¿Está bien? Fíjate que de la velocidad en X, o sea, la velocidad en un punto de la periferia de la rueda A, puede calcularse si yo tengo el radio y la frecuencia de la rueda A. ¿Sí? Si vas a las relaciones que viste en la teórica, teniendo la frecuencia y el radio de la rueda A, yo puedo escribir la velocidad del punto X como 2pi por la frecuencia de la rueda A multiplicado por el radio de la rueda A. ¿Sí? Bueno, te pido que pongas pausa y hagas la cuenta vos, ¿sí? Porque esto es simplemente hacer una cuentita. Espero que lo hayas hecho. A mí me dio esto: 31,41 centímetros sobre segundos, ¿sí? Si lo querés pasar a metros, te quedará 0,3141 metros sobre segundos, ¿sí? Esta sería la velocidad del eslabón X que está en contacto con la rueda A, ¿sí? Vamos al ítem B. Nosotros sabemos que la cadena es inextensible y, por lo que te dije antes, la velocidad en todos los puntos de la cadena tiene que ser la misma, ¿sí? La velocidad en X en particular es igual a la velocidad en Z. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? Bueno, a que en realidad los puntos en la periferia de la rueda A tienen igual módulo de velocidad que los puntos en la periferia de la rueda B. ¿Y cómo se calculará el módulo de la velocidad en los puntos de la periferia de la rueda A? Como escribimos acá, ¿sí? Por ejemplo, 2pi por la frecuencia A por el radio A, ¿sí? ¿Y en Z cómo se calculará? Bueno, fíjate que Z es un punto que está en contacto con la rueda B, así que se tiene que escribir igual que antes, pero con los datos de la rueda B. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con esto? Fíjate que de esta igualdad yo puedo simplificar 2pi y me queda simplemente esto: el producto de la frecuencia por el radio es constante, ¿sí? En este caso. Bueno, fíjate lo que hice acá. En lugar de escribir el radio B, escribí 3RA, por lo que dijimos acá, ¿sí? Vos desde acá ya podés reemplazar por números. Yo no quiero reemplazar por números todavía, ¿sí? Entonces, fíjate que RA con RA los puedo simplificar y me queda una relación de frecuencias. La frecuencia de la rueda B es, si pasas el 3 dividiendo,
un tercio de la frecuencia de la rueda A. ¿Ok? Bueno, si vos sabés cuánto vale la frecuencia A, era dato, podés calcular la frecuencia de la rueda B. A mí me dio esto, ¿sí? Pero espero que se haya entendido cómo trabajé con las relaciones. ¿Está bien? Para estas ruedas que están vinculadas, las velocidades tangenciales son iguales, ¿sí? Los módulos. De ahí saqué esta relación de frecuencias y como tengo una de las frecuencias, calculo la otra, ¿sí? El ítem C me pide el cálculo de la aceleración que experimenta cada eslabón en cada punto, ¿sí? X, Y Z. Bueno, escribamos la aceleración centrípeta en X y la aceleración centrípeta en Z. A ver, la aceleración centrípeta en X, si vos tenés el radio y la frecuencia de la rueda A, puede escribirse de esta manera. ¿Ok? La frecuencia de la rueda A la tenés. El radio de la rueda A la tenés. Esto lo podés seguir vos. ¿Sí? Es una cuentita. Vamos a la aceleración centrípeta de Z. O sea, con los datos de la rueda B. Bueno, se va a escribir como la frecuencia B al cuadrado por el radio B. ¿Sí? Y multiplicado por 4pi cuadrado. Yo sé que vos tenés la frecuencia B, ahora que calculaste esto. Yo sé que tenés el radio B y podrías hacer la cuenta. ¿Sí? Me gustaría que saquemos una relación entre la aceleración en Z y la aceleración en X. ¿Sí? Repito, si vos ponés los datos, terminaste el ejercicio. ¿Está bien? Hagamos esto por única vez, aunque sea, porque tengo miedo que te lo tomen después. Entonces, vos fíjate que la frecuencia de la rueda B se puede escribir como un tercio de la frecuencia A. Eso lo habíamos escrito en este paso, ¿sí? Entonces, si pongo eso entre paréntesis, después lo tengo que elevar al cuadrado. Además, vos sabés que el radio B se puede escribir como 3 veces el radio A. ¿Está bien? Bueno, distribuimos el cuadrado con el 1/3 y con FA. Me quedaría un noveno FA cuadrado y multiplicado por todo lo demás. ¿Sí? Simplificamos el 3 con el 9 y me quedaría 1/3 que te lo moví acá adelante. ¿Sí? Y mirá quién apareció acá. ¿Qué es 4pi cuadrado FA cuadrado RA? Es la aceleración en el eslabón X. Entonces, fíjate que llegué. Llegué a que la aceleración centrípeta en los puntos de la periferia de la rueda B es 1/3 de la aceleración centrípeta de los puntos de la periferia de la rueda A. Por supuesto en módulo esto, ¿no? Y si vos ya calculaste la aceleración centrípeta acá, multiplicarla por 1/3 y es la aceleración centrípeta en Z. ¿Sí? Bueno, quería hacer este problema todo con letras sin un solo número porque muchas veces puede pasar, este mismo problema puede venir diciéndote, los radios cumplen la siguiente relación. RA es 5 veces el radio de B. Calcule cuánto vale la frecuencia de la rueda B en términos de la frecuencia de A. Bueno, tenés que hacer esto. ¿Sí? Jugar un poquito con las relaciones que te dieron. ¿Está bien? Espero que te haya servido y si no, si hay cosas que te surgieron dudas, consultarás en el foro. Te repito que todas las cuentitas vos las podías hacer de una. ¿Sí? Si vos de acá ya podías sacar la frecuencia B. Vos de acá ya podías sacar la aceleración en cada punto sin ningún tipo de cuentas. O sea, sin ningún tipo de cuenta extra. Ponés los dedos en la calculadora y ya estaba. Yo quería exprimir un poquito más este problema, ¿sí? Pero si te surgen dudas, por favor, consultalas.